capítulo 37 del curso bíblico Recorrido por las Sagradas Escrituras. Hoy iniciamos el recorrido por los 10 capítulos del libro de Esdras, quien lleva el nombre de su autor, el sacerdote que narra los acontecimientos de un nuevo comienzo del pueblo de Dios en Jerusalén en los años 440 a.C. aproximadamente. Ya vamos bastante avanzados en el recorrido por las Sagradas Escrituras. Por eso deseo hacerles un pequeño repaso de lo que les he contado hasta ahora. Recuerde que Dios había sacado a Israel de los 440 años de esclavitud en Egipto, contados en el libro de Éxodo, alrededor del año 1445 a.C. Cientos de años más tarde, antes de los acontecimientos de Esdras, Dios le dijo a su pueblo que si escogía quebrantar su pacto, Él volvería a permitir que otras naciones los llevaran como esclavos. Usted puede encontrar esto en Jeremías 2 en los versos 14 al 25. A pesar de las advertencias continuas de Dios por boca de los profetas, Israel y Judá escogieron rechazar a su Señor y participar en la adoración de dioses extraños, además de cometer las prácticas abominables que acompañaban la idolatría. Búsquelo en 2 de Reyes 17:7 al 18 y en Jeremías 2:7 al 13. Fiel a su promesa, Dios trajo a los asirios y a los babilonios para disciplinar a Israel y a Judá que se habían alejado de él. En el año 722 a.C., los asirios deportaron a las 10 tribus del norte y las dispersaron por todo el imperio. Recuerde que eso está en 2 de Reyes 17 del 24 al 41 y en Isaías 7, verso 8. Un siglo después, unos 135 años aproximadamente, entre los años 605 y 586 a.C., Dios usó a los babilonios para saquear y casi despoblar a Jerusalén. Debido a que Judá persistió en su infidelidad al pacto, Dios disciplinó a su pueblo con 70 años de cautividad. Jeremías 25:11, de los cuales regresaron a Jerusalén como lo reportaron Esdras y Nehemías. Ciro el persa conquistó a Babilonia en el año 539 a.C. Ya sabemos que este varón fue escogido por Dios para incitarlos a que volvieran a Jerusalén. Así como hubo 3 olas de deportación de Israel a Babilonia en el año 605 a.C., en el año 597 a.C. y en el año 586 a.C., así hubo de hecho 3 regresos a Jerusalén en un período de 9 décadas. Primeramente, Zorobabel regresó por primera vez en el año 538 a.C. Él fue seguido por Esdras, quien siguió el segundo regreso en el año 458 a.C. Nehemías hizo lo mismo 13 años después, en el 445 a.C. Pero la autonomía política sin estorbos nunca regresó. Los profetas Ageo y Zacarías predicaron durante el tiempo de Zorobabel alrededor del año 520 a.C. en adelante. Después de este resumen, sigamos recorriendo el libro de Esdras. Al igual que el de Nehemías, parecieran ser que en un principio eran uno solo. Son la continuación de los 2 tomos de crónicas que narran los hechos de una época convulsionada para los israelitas, quienes caen en poder de sus enemigos y son deportados a otras naciones. Durante unos 70 años, el libro de Esdras inicia con el edicto del rey Ciro para que los judíos vuelvan de la dispersión a su nación alrededor del año 538 a.C. El libro relata el restablecimiento del calendario nacional de Judá de festividades y sacrificios, incluyendo la reedificación del segundo templo, comenzando en el año 536 y terminando en el 516 a.C. Y es allí donde empiezan a contar la historia del regreso de los judíos comandados por Zorobabel, con la apoteósica tarea de reconstruir a Jerusalén, sus murallas, el templo y las casas que fueron destruidas, las cuales tienen que reedificar en medio de muchas tensiones y oposición de sus enemigos, que veían su labor como algo imposible de cumplir, misión que les tomó unos 20 años en los que demostraron
que si Dios estaba con ellos, nadie podía estar en su contra. Los hebreos reconocieron en Esdras capítulo 9 versos 9 en adelante, diciendo: porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Habían transcurrido más de 50 años en el exilio cuando el primer grupo de judíos regresa a su amada Jerusalén, y cuando el grupo de sacerdotes y levitas observan el más triste panorama, se asombran de ver la ciudad como había estado arruinada, destruida, quemada y abandonada. Pero cuando se reunieron como un solo hombre, reiniciaron la obra de reconstrucción y se llenaron de gozo y alegría porque sabían que Dios estaba con ellos. Leamos Esdras 3. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jeshua, hijo de Josadat, y los hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Pasado unos meses, ya en el verso 8 volvemos a encontrar que en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, estos mismos hombres, juntos, todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Cuando los albañiles del templo de Jehová echaron los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Les recomiendo que cuando lea Esdras, Nehemías y Esther, estos deban ser estudiados con los libros de los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías, porque ellos profetizaron durante el período de la reconstrucción de Jerusalén, y cada uno de estos libros aporta un momento histórico que recompila toda la información que permite entender mejor este período en que los judíos en un tiempo vivían fuera de la nación y en el otro tiempo volvieron del exilio para restaurar la ciudad, el templo, las murallas, la economía y sobre todo el culto de adoración a Dios. Ellos volvieron a estudiar la ley y todos los mandamientos que recibieron de Moisés y se dieron cuenta cuánto le habían fallado a su Dios fiel, que nunca los abandonó, y decidieron pedir perdón genuinamente arrepentidos, confesaron sus pecados y cambiaron de vida y se reconciliaron con su único Dios y Señor, lo cual trajo un avivamiento espiritual. En la lectura de este libro usted podrá aprender muchas lecciones del liderazgo, del trabajo en equipo y principalmente de confiar primeramente en Dios. Espere la continuación del recorrido por Esdras en el próximo capítulo.